Cuentos de Canterbury, por Geoffrey Chaucer. Prólogo al cuento del administrador. El grupo aceptó complacido el divertido relato de Absalón y Nicolás el espabilado, y aunque hubo diversidad de opiniones, la mayoría lo acogió con risas y chanzas. Nadie se enfadó, si exceptuamos al administrador, Oswald, pues era carpintero de profesión. Con ira apenas contenida se quejó y murmuró un rato. Por mi vida, ojalá pudiera devolverte esta jugada. Sin duda alguna podría ofuscarte con mis relatos si optase por un tema barrio bajero, pero la edad senil no es mezquina. La hierba recién cortada se ha convertido en heno. Mis blancos cabellos proclaman mi edad. Tengo el corazón tan mohoso como mi cabello, pero me sucede a mí lo que a los nísperos. Tales frutos solo son comestibles si están pachuchos o secos. Igual acontece con los entrados en años. Maduramos cuando envejecemos, bailamos y suena la música. Nuestro deseo se va ensombrecido por un aguijón. Tenemos una cabeza blanca y rabo verde como los puerros. Los locos deseos perduran hasta la muerte. Hablamos sobre lo que no podemos ejecutar. Bajo nuestras cenizas se esconden rescoldos ardientes. Poseemos cuatro fuegos: vanidad, falsedad, ira y avaricia, que perviven hasta la más avanzada edad. Aunque nuestros miembros estén imposibilitados, nuestros deseos siguen activos. Yo tengo dientes de potrillo, aunque ha pasado mucho tiempo desde que empecé a disfrutar de la vida. Han transcurrido muchos años desde que la espita de la vida empezó a fluir. Ciertamente yo nací hace muchos años, y desde que la muerte abrió la espita de la vida, ésta ha fluido incesantemente de forma que el tonel está ahora casi vacío. Mi arroyo vital ya solo gotea por el borde. La lengua halagadora puede rememorar hazañas de antaño, pero la senectud solo tiene chochez. Cuando nuestro mesonero hubo escuchado este exordio, tomó la palabra con majestática realeza. ¿En qué se resume toda esta sabiduría? ¿En hablar toda la mañana sobre las escrituras? ¿El diablo que conviene a administradores en predicadores? ¿Podría hacerlo igual con zapateros, remendones, marineros o médicos? Adelante con tu cuento, no pierdas tiempo. Mira, ya que estamos en Deptford, ya son las 7:30 de la mañana. Greenwich, patria de muchos rufianes, se divisa a lo lejos, y es tiempo de que empieces. Escuchen, señores, replicó el administrador. Espero que nadie se quejará si le propino al molinero un buen revolcón. Es algo legítimo. Donde las dan, las toman. Este borracho de molinero nos ha contado cómo fue burlado un carpintero para tomarme el pelo a mí, que también soy de este oficio. Con vuestro permiso me voy a desquitar empleando sus mismos términos groseros. Le pido a Dios que le parta su dura cabeza. Puede ver la mota en mi ojo sin distinguir la viga en el suyo. El cuento del administrador. En Trumpington, en las afueras de Cambridge, fluye un arroyo cruzado por un puente. En una de las orillas se yergue un molino en donde, os estoy contando la verdad, vivió un molinero durante muchos años. Era orgulloso y pagado de sí mismo, como un pavo real. Sabía tocar la flauta, remendar las redes, pescar, fabricar cazos de madera con un torno y luchar cuerpo a cuerpo y utilizar el arco. Colgado del cinto llevaba siempre un largo alfanje de hoja muy afilada. En su faltriquera guardaba un puñal pequeño muy bonito, que era un peligro para el que se le acercaba. Además, en sus calzas llevaba oculto un largo puñal de Sheffield. Tenía una cara redonda, nariz respingona y una mollera calva como la cabeza de una mona. Era la perfecta figura de un matasiete de mercado. Nadie se atrevía a ponerle un solo dedo encima, pues había jurado que el que se atreviera lo pagaría muy caro. Era, a decir verdad, un bribón muy taimado. Solía robar trigo y harina. Se le apodaba Simpkin, el fanfarrón. Tenía esposa de muy buena familia. Su padre era el cura de la población, quien, para conseguir que Simpkin la aceptase, había tenido que darle una importante dote. La mujer había sido educada en un colegio de monjas, lo que para Simpkin tenía gran importancia, pues con el fin de mantener su rango de arrendatario libre, dijo que no tomaría esposa a menos que ésta tuviera buena educación y fuera virgen. La mujer era orgullosa y atrevida como una urraca. Era un espectáculo ver a esta pareja en domingo. Él la precedía por la calle con una caperuza anudada a la cabeza. Ella le seguía con un vestido de color rojo que hacía juego con los calcetines de Simpkin. Nadie osaba llamarla o dirigírsele sin decirle señora, ni a piropearla por la calle a menos que desease que su marido le degollara con el alfanje, puñal o daga.
Los celosos siempre han sido sujetos peligrosos, o por lo menos esto es lo que pretenden que sus esposas crean. Con todo era una arpía repugnante. Esa dama mantenía a la gente a distancia, al igual que el agua estancada con altivo desdén. Creía que se le debía respetar tanto por su rango familiar como por haber sido educada en un colegio de monjas. Esta pareja había traído al mundo una hija que frisaba a los 20 años. Además, habían tenido un vigoroso bebé que todavía estaba en la cuna, pues solamente contaba 6 meses. La muchacha, bien desarrollada y algo llenita, tenía una nariz respingona, ojos azules como el vidrio, anchas nalgas, pechos empinados y redondos, y debo reconocer que su cabello era muy hermoso. Como era tan bonita, el cura de la población pensaba nombrarla heredera de la casa y sus posesiones, y ponía dificultades a que se casara, puesto que quería que contrajera un buen matrimonio con alguien perteneciente a una digna familia de rancio abolengo. Las riquezas de la Santa Madre Iglesia debían caer en manos de alguien cuya sangre procedía de ella, por lo que él tenía intención de honrar la sangre divina, aunque para ello tuviera que devorar a la Santa Madre Iglesia. Por cierto, que obtenía grandes ganancias al moler el trigo y la cebada de toda la comarca circundante, especialmente el suministrado por el Colegio Universitario de King's Hall de Cambridge. Un día sucedió que su administrador cayó enfermo y pareció que iba a morir sin remedio. A consecuencia de ello, el molinero empezó a robar 100 veces más harina y trigo que antes. Hasta entonces él se había contentado con un expolio mesurado, pero ahora era ya un ladrón a la descarada. El director del colegio se encolerizó y armó un zipizape, pero el molinero no cedió ni un ápice. Profirió amenazas y negó la acusación en redondo. Ahora bien, en el citado colegio vivían dos jóvenes estudiantes, unos tipos testarudos dispuestos a todo. Simplemente por deseo aventurero solicitaron del director permiso, a lo menos una vez, para ir a ver moler el trigo del colegio. Estaban dispuestos a jugarse el cuello a que el molinero no conseguiría robarles por la fuerza o por fraude ni media espuerta de trigo. Al final, el director cedió y les dio permiso. Uno de ellos se llamaba Juan, el otro Alano. Ambos habían nacido en la misma ciudad, un lugar llamado Strother, situado, creo, muy al norte del país. Alano cogió todas sus pertenencias y cargó un saco de trigo sobre el cabello. Luego Juan y Alano partieron cada uno con una buena espada y broquel al cinto. No necesitaron guía, pues Juan conocía el camino. Cuando hubieron llegado al molino, descargaron el saco. Alano habló en primer lugar. Ah, de la casa. Hola, Simón, buenos días. ¿Cómo están tu esposa y tu hermosa hija? Bienvenido, Alano, replicó Simkin. Por mi vida, si está aquí Juan también. ¿Cómo os van las cosas? ¿Qué os trae por aquí? Vive Dios. Nos trae Simón la necesidad, que no conoce leyes, dijo Juan. Si no tienes sirviente, cuídate a ti mismo o eres un imbécil, como afirman los sabios. Nuestro administrador está a punto de morir de dolor de muelas y por eso he venido con Alano a que tritures el grano para luego llevárnoslo a casa. Espero que te des prisa en despacharnos. Ahora mismo lo haré. Confiad en mí, dijo Simkin. Pero, ¿qué haréis mientras estoy trabajando? Yo me situaré junto a la tolva, le replicó Alano, y observaré cómo entra el trigo. Por la memoria de mi padre, te aseguro que nunca he visto funcionar una tolva como la tuya. Hazlo, Juan, repuso Alano. Yo me pondré debajo para mirar cómo la harina cae en esta artesa. Creo que lo haré bien, puesto que tú y yo somos tan parecidos, Juan. Soy tan mal molinero como tú. El molinero sonrió ante semejante simplicidad y pensó, esto es solo una argucia. Creen que nadie puede burlarles, pero a pesar de su inteligencia y filosofía, a fe de molinero que lograré engañarles. Cuanto más inteligentes sean los trucos que utilicen, más les robaré al final. Incluso llegaré a darles salvado por harina. Como le dijo la yegua al lobo, los que más saben no son los más listos. Me río yo de todo lo que han aprendido en los libros. Cuando tuvo ocasión, se deslizó sigilosamente por la puerta y buscó insistentemente el caballo de los estudiantes hasta localizarlo atado a un recio arbusto detrás del molino. Se dirigió decididamente hacia la montura y le quitó la brida. Una vez suelto el animal, se encaminó hacia un terreno pantanoso en donde pacían unas yeguas salvajes en libertad, y dando un relincho las persiguió a campo través. El molinero regresó sin proferir palabra. Prosiguió con su trabajo, bromeando con los dos estudiantes hasta que todo el grano estuvo totalmente molido. Pero cuando la harina estuvo en el saco ligado y Juan salió y descubrió que el caballo no estaba, exclamó: ¡Socorro! ¡Socorro! El caballo se ha escapado, por el amor de Dios. Alano, muévete. Sale enseguida, hombre, se nos ha extraviado el palafrén del director.
Alano se olvidó de la harina, del trigo y de todo. La necesidad de no quitar ojo de encima del asunto se esfumó como por encanto. ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? Gritó. La mujer del molinero entró corriendo y dijo: ¡Ay! Vuestro caballo se ha ido con las yeguas salvajes de la ciénaga, galopando tan deprisa como podía. La mano que lo ató era inexperta. Debisteis haber hecho un nudo mejor con las riendas. ¡Ay! Exclamó Juan. Alano, desenvaina la espada. Yo haré lo mismo. Dios sabe que no valgo más que un corzo, pero vive Dios, nos escapará a nosotros dos. A fe mía, ¿por qué no lo pusiste en el establo? El diablo te lleve, Alano, eres un imbécil. Los dos ingenuos salieron corriendo lo más rápidamente posible hacia la zona pantanosa. Cuando el molinero observó que se habían ido, tomó 2 arrobas de su harina y le dijo a su mujer que con ella hiciese un pastel. Te aseguro que voy a dar un buen susto a estos estudiantes, le espetó. Un molinero puede tomar el pelo a un estudiante por más libros que haya leído. Déjales que corran. Contémplales y mira cómo se largan. Que jueguen los niños. No van a recuperarlo fácilmente por mis barbas. Los pobres estudiantes corrían de acá para allá gritando: ¡Ojo! Ahí, vigila por detrás. Tú le silbas y yo le agarro. En pocas palabras, por mucho que lo intentaron, el caballo corría tanto que no pudieron capturarlo hasta que al anochecer lo acorralaron en una zanja. Los pobres Juan y Alano regresaron sudados y cansados como el ganado bajo la lluvia. Decía Juan: Ojalá no hubiera nacido. Hemos sido burlados. Se ha reído de nosotros. Ha robado nuestro grano y todos nos llamarán tontos. El director, nuestros compañeros y, lo que es peor, también el molinero. Vaya día. Así refunfuñaba Juan al caminar hacia el molinero, sujetando a Bayardo de la rienda. Encontraron al molinero sentado junto al fuego. Como era de noche y no podían ir a ningún otro sitio, le rogaron al molinero que por amor de Dios les diese cena y albergue a cambio de dinero. Profirió el molinero: Si hay sitio, tendréis vuestra parte. Pero ocurre que mi casa es muy pequeña. Ahora bien, como vosotros habéis estudiado, sabréis cómo arreglároslas para convertir un espacio de 20 pies de anchura en 1 milla. Ahora veamos si el espacio os conviene. Siempre lo podréis hacer mayor hablando, que es como arregláis las cosas los que sois sabios. Oye, Simón, replicó Juan, por las barbas de San Cuzberto, tu respuesta es correcta y repleta del humor, pero muy bien dice el proverbio: un hombre solamente podrá tener una de estas dos cosas, o lo que encuentra o lo que trae. Buen hombre, por favor, acógenos y danos comida y bebida para reavivarnos. Te pagaremos todo a tocateja. No puedes cazar un halcón o una gaviota con las manos vacías. Mira, aquí están nuestras monedas, listas para gastar. El molinero les asó una oca y mandó a su hija a la ciudad a por pan y cerveza. Ató su caballo para que no se escapara de nuevo y les preparó una buena cama con sábanas y mantas en su propia habitación, a menos de 12 pies de su propio lecho. Allí cerca, en el mismo aposento, su hija tenía una cama para ella sola. Era aquel el mejor lugar posible, por la sencilla razón de que no había ningún otro más en la casa donde dormir. Cenaron, charlaron, estuvieron de parranda y bebieron toda la cerveza que les vino en gana, hasta que hacia la medianoche se acostaron. El molinero tenía su pelado cráneo cubierto de sudor. Estaba completamente ebrio, pero la bebida no le había enrojecido, sino más bien estaba pálido. El hipo le sacudía y hablaba por la nariz como si tuviera asma o un resfriado de cabeza. Se acostó junto con su mujer. Ella estaba alegre como un grajo, pues también se había remojado el gaznate a fondo. La cuna estaba al pie de la cama para poder mecer al niño o darle de mamar. Cuando hubieron terminado la jarra, la hija se fue directamente al lecho, seguida de Alano y Juan. No quedó ni una gota de vino, y no tuvieron necesidad de poción alguna para dormir. El dormido molinero la había cogido de órdago, pues roncaba como un caballo, dando ruidosos graznidos después de cada ronquido, tanto por arriba como por abajo. Pronto su mujer se incorporó al coro, emitiendo un sonido de bajo profundo. Se les podía oír roncar a medio kilómetro de distancia. Para no dejarles solos, la hija también roncaba a placer. Después de escuchar esta sonora melodía, Alano dio un codazo a Juan y le espetó: ¿Estás dormido? ¿Oíste alguna vez graznidos semejantes? Vaya concierto. Es la cosa más horrible que jamás he escuchado. Vaya canto de completas que nos están endilgando. Que las sarnas se los lleve. Ya veo que no pegaré ojo en lo que queda de noche. Pero no importa. Todo será para bien. Pues te aseguro, Juan, que intentaré besar a esa chica si puedo. La ley nos permite alguna compensación, Juan. Pues hay una que determina que si un hombre es perjudicado de alguna forma, debe ser compensado de otra. Es evidente que nos han robado el grano.
Hemos tenido mala suerte todo el día, pero como sea que la pérdida sufrida no tiene remedio, me tomaré la correspondiente compensación. ¿Y de qué manera? Mira lo que haces, Alano, repuso Juan. Ese molinero es un tipo de cuidado, y si despierta de repente puede darnos un disgusto. Una pulga me da más miedo que él, contestó Alano. Se levantó y se deslizó hasta donde se hallaba la chica, que estaba profundamente dormida panza arriba, pero cuando lo vio, estaba tan cerca que ya era demasiado tarde para chillar. En pocas palabras se fundieron en un prolongado abrazo, pero dejemos a Alano divirtiéndose y hablemos de Juan. Juan se quedó un rato en la cama, a unos pasos, y empezó a lamentarse. No le veo la gracia, se dijo. Solamente puedo decir que me han tomado el pelo a fondo sin que, como mi compañero, obtenga algo a cambio. Él por lo menos tiene a la hija del molinero en sus brazos. Ha probado fortuna y sus penas se han disipado, mientras yo sigo aquí acostado como un saco de patatas. Cuando algún día se cuente esta aventura, parecerá que he sido débil y un idiota integral. Me levantaré e intentaré probar fortuna, y como suele decirse, que pase lo que Dios quiera. Se levantó sin hacer ruido, se acercó a la cuna y sigilosamente la transportó al pie de su propia cama. Poco después, la mujer del molinero dejó de roncar y se despertó. Se fue a orinar, regresó y no encontraba la cuna. En la oscuridad buscó a tientas aquí y allá, pero no la podía lograr localizar. Dios mío, pensó, por poco me equivoco y me meto en la cama de los estudiantes. Dios me proteja, pues me habría metido en un buen lío. Continuó buscando hasta que localizó la cuna. Entonces siguió palpando los objetos con las manos a tientas hasta que encontró la cama, pensando que era la suya, pues la cuna estaba junto a ella. No sabiendo exactamente dónde estaba por la oscuridad, se introdujo en el lecho del estudiante. Se quedó quieta y se hubiese dormido si Juan, cobrando vida, no se hubiera echado encima de la buena mujer. Esta pasó el mejor rato que había gozado en años, pues él la trajinó como un loco, entrando a por uvas con fuerza. Así fue como los dos estudiantes lo pasaron tan ricamente hasta bien avanzado el alma. Por la mañana, Alano empezó a cansarse de tanto trabajo nocturno y susurró: Adiós, dulce Molly, ya amanece. No me puedo quedar más, pero por vida, que mientras viva y respire, seré tu hombre donde quiera que esté. Entonces ve, cariño, y adiós, replicó ella, pero te confesaré algo antes de irte. Cuando os marchéis a casa, al pasar frente al molino detrás de la puerta encontraréis un pastel confeccionado con 2 arrobas de vuestra harina, que ayudé a mi padre a robar. Que Dios te bendiga y te proteja, cariño. Y al decir esto casi se puso a llorar. Alano se levantó y pensó: me deslizaré dentro de la cama de mi amigo antes de que rompa el día. Pero su mano tanteó la cuna enseguida y pensó: Dios mío, sí que estoy errado. Mi cabeza me da vueltas después del trabajo de esta noche, y por esto no sé caminar recto. Por la cuna veo que me he equivocado. Aquí duermen el molinero y su mujer. Así quiso el diablo que el estudiante prosiguiera y se acostara en la cama en la que dormía el molinero, pensando que se metía junto a su amigo Juan. Se colocó al lado del molinero, le echó el brazo alrededor del cuello y musitó en voz baja: Tú, Juan, imbécil, despierta, por Dios, y escucha. Por Santiago, esta noche he jodido a la hija del molinero 3 veces, mientras tú has estado aquí muerto de miedo y acobardado. ¿Qué has hecho, bandido? Gritó el molinero. Por Dios, que voy a matarte, falso mequetrefe y traidor. ¿Cómo te atreves a deshonrar a mi hija, ella que es de cuna tan noble? Agarró a Alano por la nuez, quien a su vez se revolvió y le dio un puñetazo en la nariz. Un chorro de sangre le bajó por el pecho y los dos se revolcaron por el suelo como dos cerdos en la pocilga, sangrando por la boca y la nariz, y se atizaron de lo lindo hasta que el molinero tropezó con una piedra y cayó de espaldas sobre su mujer, que no se había enterado de esta singular pelea. Acababa de dormirse de nuevo en los brazos de Juan, que la había retenido toda la noche, pero la caída la despertó sobresaltándola. ¡Socorro, Santa Cruz de Bromholm! Exclamó. En tus manos me encomiendo, Señor. Despierta, Simón. Tengo un diablo encima, mi corazón estalla. Ayúdame, que me muero. Tengo a alguien sobre mi estómago y sobre mi cabeza. Ayúdame, Simkin. Estos malditos muchachos están peleándose. Juan saltó de la cama lo más deprisa posible que pudo, y a tientas buscó una estaca por las paredes. La mujer del molinero se levantó también, y conociendo la habitación mejor que Juan, pronto encontró una apoyada a la pared. Por la débil luz que daba, la resplandeciente luna al filtrarse por la rendija de la puerta, distinguió a la pareja que estaba luchando, pero sin poder saber quién era quién, hasta que distinguió algo blanco. Suponiendo que eso blanco era el gorro de dormir de uno de los estudiantes, se acercó con el palo con la intención de propinarle un buen estacazo a Alano, pero se lo propinó a su marido en plena calva, que cayó al suelo dando voces. ¡Socorro! ¡Me han matado!
Los estudiantes le zurraron de lo lindo y le dejaron tendido en el suelo. Entonces se vistieron, recogieron su caballo y la harina, y se fueron, no sin antes detenerse en el molino para recobrar el pastel cocinado con las 2 arrobas de harina. De esta manera, el fanfarrón molinero recibió una buena paliza, perdió su paga por moler el grano y tuvo que apoquinar todo lo que había costado la cena de Alano y Juan, y acabó cornudo y apaleado. Le jodieron a la mujer y le jodieron a la hija. Este es el pago que recibió por ser molinero y ladrón. Ya dicen bien, el proverbio, quien a hierro mata, a hierro muere. Los timadores al final acaban siendo ellos mismos timados. Y Dios, que se halla con toda su majestad en la gloria, bendiga a todos, fuertes y débiles, los que me habéis escuchado. Así he correspondido yo al molinero con mi cuento. Aquí termina el cuento del administrador. El cuento del cocinero. Cuento inconcluso. Prólogo. Mientras hablaba, el cocinero londinense estalló en carcajadas como si el administrador le diera palmaditas en la espalda. Por la pasión de Cristo, los razonamientos sobre el hospedaje le han acarreado penosas consecuencias a este molinero. Ya lo dijo Salomón. Vigila a quien cobijas en tu casa. Es peligroso que un forastero pernocte en casa ajena. Quien da cobijo debe ser consciente de estos peligros. Que el Señor me dé miserias y penas, y así como me llamo Hodge de Ware, escuché relato alguno con molinero más trasquilado. Las tretas nocturnas funcionaron a la perfección, pero Dios no permite que nos paremos aquí. Si queréis escuchar mi cuento, os relataré la artimaña que ocurrió en mi ciudad, de la mejor forma posible. Tienes permiso, Roger. Procura que sea bueno. Has rebajado la salsa de muchos estofados. Has vendido muchos jacks de Dover, doblemente recalentados y enfriados. Muchos peregrinos te han maldecido sobremanera porque padecieron los efectos de tus perejiles cuando probaron tus viejos gansos rellenos de rastrojos. Muchas moscas andan sueltas por tu cocina. Empieza tu relato, mi querido Roger. Te ruego, no te enfades si te tomo el pelo. De broma se pueden decir muchas verdades. Por mi vida que tienes razón, replicó Roger. Los flamencos afirman, una broma en serio es una mala broma. Por consiguiente, Harry Bailey, no des rienda suelta a tu enfado antes de que nos separemos, si mi relato es acerca de un hospedero. Sin embargo, no tengo intención de contarlo aún. Te pagaré antes de que nos despidamos. A continuación empezó a reírse y a bromear, y contó lo que a renglón seguido escucharéis. El cuento del cocinero. Una vez vivía en nuestra ciudad un aprendiz que trabajaba en una tienda de comestibles. Era más alegre que un jilguero suelto en libertad. Era un muchacho guapo, pero algo bajito, muy moreno, y llevaba su pelo negro elegantemente peinado. Bailaba tan bien y tan animadamente que le apodaban Perkin el seductor. Afortunada era la chica que se topaba con él, pues estaba lleno de amor y lascivia como una colmena repleta de miel. Bailaba y cantaba en todas las bodas y le tenía más afición a la taberna que a la tienda, pues siempre que había un festival en Cheapside salía disparado de la tienda olvidándose de volver hasta que había bailado lo suyo y visto todo lo que había que ver. Alrededor suyo reunía una banda de tipos como él para bailar, cantar y divertirse. Se reunía en una calle o en otra para jugar a los dados, pues no había ningún aprendiz en la ciudad que echase los dados mejor que Perkin. Además de hurtadillas, era un derrochador ilimitado. Esto lo descubrió su amo a sus expensas, pues muchas veces se encontró con el cajón del dinero completamente vacío. Podéis estar seguros que cuando un aprendiz lo pasa también echando los dados, bebiendo y con mujeres, el dueño de la tienda es quien lo paga con sus caudales, aunque no comparta el jolgorio. El robo y las juergas se atraen mutuamente, aunque se sepa tocar la bandurria y la guitarra. Resulta evidentemente que la honradez y el placer andan siempre a la greña cuando se trata de gente pobre. Aunque le regañaban constantemente y algunas veces era llevado con bombo y platillo a la cárcel de Newgate, el alegre aprendiz permaneció con su dueño hasta que casi terminó su aprendizaje. Pero un día el dueño, revisando su contrato, se acordó del proverbio que reza: más vale arrojar la manzana podrida que dejarla que pudra a las demás. Lo mismo ocurre con el empleado protestón. Es mejor dejarle marchar que permitir que corrompa al resto. De modo que el dueño le dejó libre y le ordenó que se marchara, con maldiciones sobre su cabeza. Así fue como el alegre aprendiz consiguió su libertad. Ahora podría ir de juerga toda la noche, si así le apetecía. Pero como sea que no hay ladrón que no tenga un compinche que le empuje a saquear y estafar al que ha robado o ha estrujado,
Perkin inmediatamente envió su catre y el resto de su ajuar a casa de un compañero inseparable, que era tan aficionado a los dados, al jolgorio y a la disipación como él. La esposa de este amigo inseparable tenía una tienda para cubrir las apariencias, pero se ganaba la vida traficando con su cuerpo. Chaucer dejó este cuento sin concluir.